Buenas tardes. Mi trabajo de la recuperación patrimonial literaria fue escogido de la obra literaria La Vorágine. El trabajo de gestión del patrimonio cultural se toma del proyecto llamado Las Vorágines de Rivera, de Pedro Manuel Rincón, escritor y periodista, obra que reposa en la Biblioteca Nacional de Bogotá, editada por la editorial La República y publicada en Bogotá en 1917. También se toma como material de apoyo el manuscrito editado en el año 1924, junto con él un cuaderno de notas y un croquis dibujado del Caquetá. Esta obra se toma como ejemplo o de mi interés porque tiene varias perspectivas y de la obra pues derivan varias deducciones o varios proyectos después de ella. Durante las primeras ediciones, que la primera fue en 1924, realizada por la editorial Cronos, la segunda por la editorial Minerva y la tercera por la editorial Andes en Nueva York, surgieron verdades y más que eso muchas dudas, a pesar de que no se conocía la verdad del narrador, que en este caso sería el personaje principal, Arturo Cova, y el escritor de la obra, José Eustacio Rivera. Tal vez era uno mismo o era un personaje que había existido en la vida real. En estas primeras ediciones nombradas se publicaron fotos de los supuestos personajes principales que causaron duda de la veracidad de su historia, si era real o no, pero lo que sí se llegó a concretar es que la historia contada sobre las violaciones y las selvas sí eran realidad. Esto acompañado del conflicto político y social que generó, pues al develar información oculta como eran las limitaciones de los países, las revoluciones, las violaciones de las selvas y demás, permitieron que esta obra llegara a un alcance, una importancia tal como lo fue María o como puede ser los 100 años de soledad. Lo que más me generó interés de este proyecto es que la obra en sí es un proyecto de recuperación literaria, ya que es basada en unos supuestos manuscritos realizados por el protagonista Cova, en el que se destapa la realidad de la explotación y la violación de tierras y de su gente. El manuscrito de Rivera, el cual fue consultado en la Biblioteca Nacional, nos indica que inició en Sogamoso el 22 de abril de 1922 y nombra otros lugares que fueron visitados durante el año de 1923. Y luego de un fragmento que cita de los manuscritos de Arturo Cova, inicia originalmente esta obra literaria, cito: antes que me hubiera enamorado profundamente de una mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ahora volviendo al libro consultado, Las Vorágines de Rivera, se contextualiza ya que Pedro Manuel Rivera es descendiente del juez que actúa en una parte legítima de la historia, quien es el juez Luis Francisco Rincón. Gracias a sus soportes y a sus manuscritos y a la información que posaba en su biblioteca personal, pues se pudieron sacar estas informaciones en un libro en el que se fue consultado, en el que pretendía develar verdades o quizá formar un juicio diferente de ciertas partes o de personajes o acciones que se evidencian en La Vorágine, como los comportamientos del escritor o asimismo el proceder jurídico del personaje juez, que en su momento fue criticado y muy subrayado ante el ojo público con la publicación posterior de la novela. Este libro contiene entonces dimensiones geográficas, ubicaciones, mapas, las historias o la historia que contenía cada personaje, las dimensiones jurídicas o los procesos jurídicos que se llevaron en ese momento, no solamente en la historia ficticia, sino también en la parte jurídica que se dispuso luego de encontrarse como en esta disputa de terrenos, poderes, negocios y demás. También se nombran personas que sí existieron y estuvieron involucradas directamente con este suceso. Se desmienten o se aclaran mitos que en su momento fueron reportados en la historia, y también en este libro se pueden encontrar copias facsimilares, fotografías, libros
sobre los terrenos o sobre los procesos de las caucheras, límites establecidos de los países involucrados como fueron Ecuador, Brasil, Venezuela, las leyes que regían en ese momento, contratos que se llevaron en su momento respecto a las negociaciones y cartas que se cruzaron de diferentes personajes como fue también el juez, que publican las cartas o algunos comunicados en los que se pueden evidenciar actuaciones o situaciones que no fueron aclaradas o bien publicadas en el libro original de La Vorágine. Quiero reiterar que como recuperación patrimonial literaria se hizo la recopilación de manuscritos, editoriales, ediciones principales y ediciones posteriores a la principal, personajes, publicaciones, cartas, soportes, fotografías, reportes, contratos y demás, para que la recopilación en sí mostrara pues la realidad del suceso que fue tan importante luego de esta publicación de la novela, y asimismo también ver lo fantasioso o lo novelesco de esta escritura. Podemos ver los dos caminos y las diferentes posturas que han tomado las personas luego de muchos años de leer esta novela, y las diferentes informaciones o las diferentes fuentes que se han usado para desmentir o asegurar o revelar verdades que en su momento en la novela no fueron revelados, y que gracias a estos estudios y a estos proyectos de investigación para la gestión del patrimonio literario hemos podido conseguir, comparando pues este libro que cito últimamente con la novela original de La Vorágine, pues se puede complementar informaciones o comparar informaciones y así tener una concepción más amplia de lo que contempla la novela en sí. Teniendo en cuenta también el marco legislativo que rige toda la normatización en patrimonio cultural y literario, voy a nombrar algunas de las que me parecieron importantes y relevantes en su momento para llegar al punto que hemos llegado hasta la actualidad. La primera es la Convención de La Haya, generada en 1954, la cual pues se genera luego de la catástrofe o de la tragedia surgida de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues las comunidades ven la necesidad de crear un sistema que proteja espacios, estructuras, arquitecturas, lugares, culturas, conocimientos de la misma gente, y generar un método de protección para que no se pierda, para que no se destruya, dada esta situación de guerra y de destrucción. También seguimos con el Código de Lieber, que es llevado por la UNESCO, pero dirigido estrictamente a los Estados Unidos, donde pues solicita también la protección en el ámbito literario, que posteriormente se expande de manera internacional, para que sea tomado en cuenta de que también es parte importante de una cultura en todo país. Luego vamos a la conferencia celebrada también por la UNESCO en el 1982 en la Ciudad de México, donde por primera vez en el continente de América se nombra como la parte literaria también importante para la conservación en el patrimonio. En los años 90, con la Constitución, ya directamente en Colombia, con la Constitución de 1991, se nombra principalmente la diversidad de culturas, en lo que ya cabe como representación la literatura. Para el 1997 se da la creación del Ministerio de Cultura, el cual pues abarcaría también muchos ámbitos de la conservación de espacios, de cultura en general de las personas, del pueblo, prácticas, costumbres, música, y dentro de eso cabe la literatura. En el 2003 se crea la Dirección del Patrimonio, que ya vamos dirigido directamente a esta parte. Y por último, en el 2010 se realiza el último compendio de políticas culturales en Colombia, que reúne todas estas leyes y normas que abarcan todo lo que es la gestión del patrimonio cultural y literario. También para recalcar que uno de los entes más importantes es la Biblioteca Nacional, que es el ente encargado de la dirección de todo el proceso de patrimonio, y uno de los entes también importantes a nivel Bogotá es la Biblioteca Luis Ángel Arango, que también se postula como uno de los entes importantes donde podemos encontrar información o recopilación de escritos y
parte literaria importante en nuestro país, que existe en una de las secciones nombradas escritos raros y manuscritos, en donde puede uno consultar diferentes informaciones de varias fuentes, literaturas, creaciones, novelas y demás que le pueden interesar a la gente y posan aquí directamente en la biblioteca de manera virtual o física.